Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y como siempre, traemos investigación especial que nos ha tenido atando cabos y ahora sí que tejiendo la trenza todo el tiempo. Y para eso tenemos la presencia, hablando de trenzas, fíjate qué casualidad, de la licenciada Maggie, que ya no usa trenza. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Sí, todos los días uso mi trenza, nada más para entrar aquí ya me peino, pero sí uso mi trenza. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues con información que ya comparamos también con información oficial para poder dar sustento, fundamento y motivar todo lo que vamos a decir. O sea, no nada más hablar por hablar. Entonces sí, es importante que tengamos este tipo de información, pero fundamentarla con los documentos oficiales. Como siempre, y bueno, obviamente aquí está nuestra productora Ceci, la señora Sánchez, y tenemos acá los 10 primeros. Ailaces Techangari, que siempre llega, Marta Aurora Durán Rumero, ¿cómo estás? Francisca Cortés, Adriana Torres, ¿cómo estás? Marisol Román, Mónica Martínez, Yoshi, ¿cómo estás? Tuluz, qué gusto verte. Verónica Díaz, Irma Navarro, qué gusto verte. Ya hice lo que me tenía que hacer. Ana Martínez, Isel Belinda, y bueno, Dalia González, Marián y Irisita Bebé, ¿cómo estás? Y a todo mundo que siempre está acá con nosotros, tan amable, tan bonito, qué barbaridad, qué finas personas están con nosotros. Y miren, aquí estamos pasando la enfermedad, vamos bien, Mónica Gutiérrez, gracias. Vamos pasándola bien, vamos pasándola chido, cada vez estamos mejor y bueno, siempre cuando hay información así buena nos ponemos emocionados. Y les voy a platicar un poco de contexto. Hace poco yo les platiqué una información que me había platicado alguien, vecina de la mamá de Sergio, ¿ves? Y yo estaba hablando con esta persona para que hablara, pero pues la verdad es que le da cosa, le da cosa hablar respecto a todo lo que vio y lo que vivió, porque ya después nos platicó cosas mucho más fuertes, Sí. que muchas, de algunas no vamos a poder hablar, que son del pasado de Sergio, hasta investigarlo bien y poder tener los datos especiales. Un Sergio de 20 años, ¿qué andaba haciendo? Ya pintaba pa, pa cochinada. ¿No, Maggie? Para, pues para holgazán y para que, pues para hacer lo que llegó a ser una porquería de persona, y disculpen, pero es así como lo siento. Ay, Diosito Santo. Mira, y luego también vamos a tener, porque resulta que acabamos de ver el canal de YouTube de Sergio, que se está poniendo activo otra vez, se está poniendo las pilas, está volviendo a subir videos y está volviendo a subir sus discos para que todo el mundo, con lo bueno que es, escuche su material y lo vea. Y en una prueba de amor infinita a todos ustedes, porque esa es la realidad, una prueba de amor infinita a todos ustedes, me puse a escuchar la mitad del disco, ya después haremos la otra mitad, para decirles qué fregados hace este hombre ahí con esa cochinada de disco. Entonces, Maggie, ¿algo que opines al respecto? Creo que, miren, yo le decía a Poncho, esto de que desde hace 6 días el tipo subió, no sé, algo por el estilo, hasta el día de hoy siguió actualizando su canal, me parece una burla. Mientras todos estamos especulando si está aquí, si está allá, y estamos tratando de localizar, y las demandantes, y Gloria, y Raquel, y todo el mundo se está enfrentando en California, él se pone a actualizar su canal de YouTube. Hola, Claudio R. Montero, ¿cómo estás? Qué Y gusto me, verte por acá, Frikilicious. Y bueno, la vecina dice, ¿sabes qué? No puedo. ¿Qué dice, perdón? Dice, ay, no, Poncho, porque ¿por qué le damos a ganar dinero? No, no vamos a dar a ganar dinero. Pues yo lo tuve que hacer poquito sacrificio, porque siempre este hombre manda mensajes en sus letras. Y nos vamos a acabar un poquito lo que está pasando por allá. Pero bueno, la vecina nos mandó una carta para poderla leer y así ver todos los relatos de lo que sucedía ahí. La voy a estar leyendo poco a poco y ustedes nos van a ir comentando porque aquí nos comprueba varias cosas. ¿Dónde vivió Sergio una vez que salió? ¿Qué pasó con Gloria? ¿Dónde estuvo entre Boquitas Pintadas y el lanzamiento de su disco? Que esa era una duda grande. Acá queda mucho más clara. ¿Qué pasó con el grupo Kidoki? ¿Desde cuándo hacía esto de reclutar chavitas? Que era mucho antes de Gloria y Raquel. Y hay que estarlo viendo, pero bueno.
Dice así más o menos. El día 7 de enero, Poncho te dio alguna información que yo le pasé con respecto a varios sucesos en una casa de Sergio Andrade. Vi los comentarios y hay algunas confusiones en las fechas debido a la narración que le hice. Alrededor del 80-82, yo tenía 6 y 8 años, por lo que no sé precisar con exactitud. Llegó a la colonia Sergio Andrade, a una casa con su mamá y otra se decía que era un estudio. La casa de mis abuelos estaba junto a la casa de la mamá. Yo no vivía en esa casa, pero muchos familiares siempre estaban ahí. Tengo información, y no sé la forma exacta cómo la obtuve, viendo siempre en domingo en la OTI salía Sergio Andrade y lógicamente se empezaba a comentar, mira, el vecino en la casa tiene un estudio, el otro día trajo atrás al artista, en una ocasión veníamos que ganó la OTI, etcétera. Como yo realmente iba de visita, los amigos de la cuadra, mis primos, vimos a Cristal, a Yuri, a Lucero, y vimos entrar a varios, inclusive Sergio Andrade les avisaba a los vecinos quién iba a estar para que los fueran a ver, y en una ocasión llevaron al grupo Menudo. Esto es muy interesante y muy fuerte porque te liga a menudo con lo del clan Andrade o con Andrade, ¿no? Sí, y aquí también, hasta este punto quiero aclarar ciertas cosas. Ella menciona, primero y antes que nada, no vamos a decir quién es, uno, dos, no porque no hay que exponerla, solamente para que lo sepan, ella nunca vivió en esa zona, iba de visita y hoy por hoy ninguno de sus familiares vive en esa zona. Es más, muchos vecinos ya no viven ahí. Entonces, tener eso claro, pero obviamente a través de estos relatos, probablemente Sergio sepa de quién están hablando. No ubica a esta chica probablemente, pero sí a la familia como tal. Pero pues ella misma lo dice, ya nadie vive ahí. Incluso muchos vecinos ya no viven ahí. Entonces, por eso no vamos a decir absolutamente nada de eso. No vamos a dar las direcciones, pero sí les quiero decir que yo ya las comparé con las que tenemos nosotros registradas. Y efectivamente, las casas de las que ella habla están situadas en la misma zona. Esa casa en donde vivía la mamá de Sergio está a 1 hora caminando, 18 minutos en bicicleta y creo que 19 minutos en coche y todo porque entramos a Google Maps a hacer esa tarea. Y es donde todos sabemos que tenía el estudio, porque muchas lo han relatado. Incluso en el podcast de Raquel lo escuchamos y demás. Entonces coincide cuando contrastamos los documentos oficiales con el relato de esta persona. Eso hay que dejarlo primero establecido. Y segundo, a mí me llama la atención que primero que le avisara a los vecinos que iban a llegar los famosos, pero que además pues no tenían contacto con ellos, solo los veían de lejos. Y segundo, ¿qué hacía ahí Menudo? Y dice que entraban, porque en ese momento Sergio Andrade lo habían corrido de Televisa por las cosas que estaba haciendo ya, y que entraban todos tapados, vestidos como de negro, como con capuchas, porque lo hacían básicamente que a escondida de Televisa. Pero fíjate nada más, este par de puercos Sí. unidos, lo que han de haber platicado o aprendido, o cómo se pasaban tips para cómo hacer las cosas, y está muy fuerte. De hecho, ahorita con lo de las canciones que estuve viendo, hay algo que me llamó mucho la atención, que ahorita vamos a platicar referente a todo esto, como ya lo venía explicando, y no lo Y había mira, dicho mucho. mira, este dato no lo teníamos y aquí alguien en el chat nos está comentando, Nora Edith, sí lo creo del grupo Menudo porque ellos hicieron una gira con una cantante que traía a Sergio allá por 1983 y las fechas que nos está dando esta chica son más o menos esas. Exactamente, bueno, entonces los vincula y pues, con todo este movimiento asqueroso. Y Edgardo Díaz tiene señalamientos de lo mismo, De lo por mismo, Menudo, y con sí. muchos casos, y de hecho también están aprovechando la ventana legal que se abrió en California Sí, para poner esta demanda contra él. Entonces, de alguna forma, los dos casos vinculados están abriéndose esta ventana en California para poder hacer justicia de lo que pasó hace todos esos años, ¿no? sí, sí, porque no solo la aprovechan las víctimas de algunos líderes religiosos, también de los Boy Scouts, y en este caso lo vemos, digo, hay otros asuntos iguales, pero me refiero a los que son como muy públicos, este de Sergio Andrade, y también las víctimas de Edgardo Díaz. Dice que le tocó ver ensayar a los del grupo Kidoki, que ya sabemos la triste historia que se menciona de ese grupo, que sea cierto o no, que al parecer a Sergio le dieron una golpiza porque embarazó a una de ellas, eran hermanos. Y estaban Ujú. haciendo un grupo aquí, dice, hagan de cuenta que los dos patios de las dos casas se conectaban.
También ya lo confirmamos. Ya lo Y sí. confirmamos. Y de ahí podían ver los ensayos, se aprendían las coreografías y se llevaban muy bien hasta que de repente les dijo a los Doki Doki, ya no les hablen. Los empezó también a ir alejando, Sí. alejando, alejando. Sus amigos, amigos en la cuadra con los que veías, con los que te llevabas bien. Y hablan del hijo de Sergio, Gustavo, que no hay mucha información respecto al hijo, que ya debe ser muy grande, debe ser una persona como de mi edad aproximadamente. Dice, con respecto a Gustavo, hubo un error en cómo narré a Poncho y se entendió diferente. La única ocasión que yo lo vi fue el día que jugaba con un niño de la cuadra, pero a nadie más se le permitió acercarse. Eso me pareció muy raro, pero decían que a Sergio no le gustaba que jugara con nadie más. Esa vez lo recuerdo muy bien por lo curioso del asunto, y estaban en el patio de la mamá de Sergio, su mamá, la abuelita de Sergio y su esposa. Aunque ahora sí que la primera esposa no es la mamá de Gustavo, exactamente, Ujú. Guadalupe Casillas. Y al lado de la casa de mi abuela, una tía y un montón de niños y apartados los dos niños jugando en la banqueta. O sea, únicamente le daban permiso a Gustavo de jugar con un niño. Con un niño. A los demás no les podía hablar. Tenía prohibido hablarles a todos los demás. De hecho, decían eso, que únicamente había escogido Sergio a qué niño hablarle. Y efectivamente el niño elegido para jugar con Gustavo decía que era súper buena onda, en edad entre 7 y 9 años, y esto se repitió muchas veces. Pero fíjate, únicamente escogía a un niño. ¿Qué opinas de esto, Mae? Mira, esto también lo contrasté con la información que existe y todos nos vamos a acordar ahorita. Ella habla de este niño, el hijo mayor de Sergio, que sabemos porque nos lo cuenta Raquel en su podcast, que es hijo de Nora Miranda. Y entonces ella menciona, Raquel, que más o menos por ahí del 84 el niño tenía entre 4 y 5 años. Uh-huh. También en los documentos y declaraciones oficiales, cuando investigan estas casas, estas propiedades de Sergio, y dan con la señora Justina, pero no saben quién es. Si recuerdan, este relato es en un edificio y entonces la señora les dice que no se puede acercar y solo intercambian algunas palabras a través de gritos prácticamente por la ventana. Y entonces otros vecinos le dicen que ella es una señora mayor, que efectivamente tiene una condición, que no puede caminar y usa algún aparato ortopédico, pero que la va a visitar un nieto. Esto es en 1999. Y el relato que nos dice esta chica, el niño tenía entre 7 y 9 años. O sea que esto pudo ser por ahí del 87, según los datos que tenemos, contrastándolo con lo que dijo Raquel y con los datos que se dan en el 99. El nieto que la iba a visitar, a la señora Justina, en ese momento pudo haber sido Gustavo, es mera suposición, porque para ese momento ya debió de haber tenido como 16 años. Ok. Dice, luego se comenzó a correr el rumor de que Sergio Andrade quería varios grupos de niños o artistas para lanzarlos. Y según nosotros nos andábamos organizando y ensayando, pero era más un juego que nada. Pero un grupo de niñas, entre ellas Eva, sí estaban más avanzadas y sabía que ensayaban en casa de una de ellas. Recuerdo que en algún momento pregunté que cómo iba todo eso y me comentaron que Sergio Andrade ya no hablaba con toda la bola, sino solamente con una niña. Omito el nombre porque en la cuadra había tres que se llamaban igual. Ay, perdón, yo lo había dicho ayer. Se llamaba Xochitl. Lo había comentado ayer, pero bueno. Bueno, es una niña. Es una niña, no, había tres, pero pudo haber sido cualquiera. Ujú. Que era como la administradora o la que manejaba o decía todo. Y pues la verdad ya no es que nos hablan como antes, pero sí queríamos ver algo con ella y ya nadie más hizo nada. O sea, únicamente tenían que hablar con esta niña. Ojo, cómo otra vez está rodeado de niñas, ¿eh? Al pasar un tiempo murió Eva y nadie nos dijo por qué. Sí recuerdo haber visto a mi abuela con su mamá hablando del tema, pero yo no recuerdo el funeral ni nada. Del grupo ya se había formado, ya no se volvió a hablar. Estaban formando otro grupo musical que no era Ujú. Boquitas Pintadas, en el cual participó esta chica Eva, y de repente el grupo dejó de hacerse porque Eva falleció. ¿Cuál es la historia? Y sí, platica que era una niña muy blanca, mucho, muy blanca, que era la descripción que había, ¿no? Ahora, también esta niña pudiera ser, porque solo son supuestos, no nos consta, la niña de la que habla Liliana en su relato, solo que en el relato de Liliana a ella le dijeron que se llamaba Verónica. Pero es por no saber el nombre, por no dar con ella, pero aquí todo parece indicar, y está muy cerrado. Exactamente, Eva puede ser la que se accidentó en un coche Ujú. cuando estaba embarazada, porque aquí hay otra historia
que A es ver, antes de lo de Eva, pero que checa, a ver, ¿sí? pero antes de seguir con esto, aquí vemos cómo él estaba tratando de formar grupos infantiles y de los primeros discos que él graba como productor, arreglista, compositor, están discos, 12 éxitos infantiles, primer festival de Juguemos a Cantar, música para bebés, pop de los 80, bailables y entretenidas para niños, canciones, no, ese es canciones para los optimistas. Um, tiene más, pero tiene varios discos al principio que eran para niños. Después, obviamente, los que ya conocemos de artistas infantiles, pero sí toca, o sea, sí hizo muchos discos para niños, incluso tocó instrumentos, arreglista, compositor, ingeniero de audio, o sea, funcionaba o fungía de varias formas. Sí, claro, a ver, no era casualidad que hubieran puesto a este hombre a encargarse de todos los festivales infantiles, háganme el favor. O sea, Sí, casualmente, con el sí. antecedente que ya tenía él y lo ponen a hacer eso. Hay la historia de dos chicas que participaban en el festival de Juguemos a Cantar, que estaban vinculadas con él, que también estamos viendo si se puede hablar o cómo investigar, porque hay historias ahí un poco fuertes alrededor de estas nenas. Pero te digo, aquí todavía ni pintaban ellas, Gloria o Raquel, y ya estaba este hombre. Ajá, es que eso hay que tenerlo claro, que ellas todavía ni pintaban ahí y en algún momento nos relata que ni sabían quiénes eran. Exacto. En una ocasión iba yo llegando a la casa de mis abuelos, había un relajo porque Sergio Andrade había corrido a refugiarse ahí porque lo querían golpear. Lo que se quedó muy marcado es que todo eso tenía que ver con una niña. Con los años, cuando se supieron muchas cosas, salía a la plática de este evento y ya todo el mundo suponía que sí, sería tal o cual, pero solamente eran suposiciones. Llegó corriendo y se escondió en la casa de la abuela, Ujú. por eso precisamente, porque algo había pasado con una niña, con una de tantas, que ahí no sabemos si es Lucero, porque tengo entendido que la niña del grupo Kidoki sí le dieron una maraquiza. Con Lucero sí le dieron una También, maraquiza. Y aquí yo pero no sé si tuvo algo que ver con Eva. ¿cuántas más no hubo? ¿Cuántas más no hubo? Pero fíjense dónde se metió, a la casa de Ujú. la abuelita. Otra cosa que tengo en la memoria de estos tiempos es escuchar una plática de señoras en donde hablaban de una revista que hablaba que Sergio encerraba a la esposa y que esta estaba desaparecida. Y mi abuela comentó que la mamá de Sergio decía que era por envidia, por todo el éxito que estaba teniendo su hijo con nosotros. Bueno, gracias a Claudio, ¿eh? Ahora, aquí, y esto es importante, hay una entrevista más o menos del 87-89 en donde a Sergio le preguntan qué opina de los señalamientos que se hizo en otra revista, en donde se le señala de violento, golpeador y maltratador de mujeres, y él lo niega todo, y recurre a esta justificación que escuchamos a través de los años, en donde dice, es que me tienen envidia, así es la gente. Y esta primera esposa obviamente era Guadalupe Casillas, que sí, ella platicó en los testimonios que dio. Sí, Cuando Aline saca el libro, de las dos personas que primero la apoyan son Guadalupe Casillas y Guadalupe Carrasco. Son las primeras que sí, en brindarle apoyo a Aline y reforzar la demanda. Y una de las denuncia. cosas que denuncia, y una de las cosas que platica, algún día voy a aprenderme aquí, te lo juro. Y, y una de las cosas que platicaba precisamente Guadalupe Casillas era eso, que Sergio la empezaba a encerrar. Y de hecho creo que la ponía a vender discos también, que no se habían Sí, vendido. La ponía a vender discos que no se habían vendido porque Sergio tenía una disquera y como necesitaba dinero, estamos hablando de la primer esposa de Sergio Andrade. Y aquí ella dice que en una revista, fíjense cómo eran las cosas en aquel momento. Ya se estaba mencionando esta información en una revista. Todos ellos conocían a la esposa, porque aquí lo platica ella, que llegaba ya, que la habían visto sí. ahí, una mujer muy guapa, no difícil llamar la atención. Además cantaba en la televisión, estuvo en el Festival Loti, era muy fácil poderla identificar. Y aunque ya había salido en una revista, no pasó nada. Y de hecho hay una entrevista por ahí del 2000, 99-2000, de Guadalupe Casillas, en donde ella relata que sí la conocían, efectivamente que la ponía a vender los discos, o sea, que sí sufrió violencia por parte de Sergio. En Así aquel es. momento ella lo relató. Así es, pues, obviamente, Boros también se separó y es una historia que será interesante de contar, pero ya había dicho todo esto. Dice también, esto que recuerdo de la primera época con los vecinos, lo que puedo decir que yo viví o supe, porque se decía en ese momento,
todo esto de los ojos de una niña de 7 años más o menos, cuando llegaron, luego no sé qué pasó, en la casa ya no estaba ni él ni su mamá. La casa del estudio ya no lo era, en ese entonces yo ya tenía 11 años, en el 85. ¿Qué pasó? Hizo lo que siempre hace, se mudaron. Ujú. O sea, cuando se empezó a meter en problemas, inmediatamente se mudaron. De hecho, platicaba también la historia de cómo se estaban llevando a la mamá de Sergio y ella no quería porque estaba muy a gusto ahí, ya se estaba llevando Sí. bien y la querían llevar a la fuerza. Y la abuelita de esta chica la defendió. O sea, era de, Ujú. no, ¿por qué la van a llevar si no quiere? Y la movieron de casa. Obviamente porque lo estaban correteando, ¿no? Sí, además, ella menciona que esto sucedía de forma continua, que Sergio trasladaba a la señora de una propiedad a otra. Pero ya viendo los documentos oficiales, contrastando con esta información, siempre la mantuvo en esa misma zona, ¿eh? Ujú, exactamente. Dice, luego vivieron ahí un grupo que se llamaba Los Randall. Tenían un camper y a veces iban de gira, Ujú. salían siempre en domingo en la tarde y una noche los veíamos llegar. No sé cuánto tiempo fue esto, después la casa estaba sola o al menos eso se creía. Ahora, de esto de los Randall, sí les quiero decir que aquí sí me tardé un montón investigando, porque al ser un grupo musical, que era que inicia en los años 60, dije, probablemente tienen por ahí alguna canción de Sergio Andrade, algún arreglo. No encontré absolutamente nada, lo que quiere decir que únicamente les rentaban la casa. Ellos, de hecho, estaban con Ujú. Emi Capitol, y realmente no hay rastro de ninguna conexión de este grupo de los Randall con Sergio Andrade. A lo que sí les tiraba era al grupo, a los que también tenían el grupo Ciclón y el grupo Clase Ujú. 69. O sea, también manejaba grupos con chicos. Ahora me llama la atención que volvió a aparecer Flavio César, que estoy seguro que también tiene muchas cosas que contar. Esperemos que habla, porque él se retiró del Sí. medio porque dijo que básicamente lo asqueó, las cosas que pasaban. Dice, en una charla entre vecinos me enteré que de una vez mi abuela fue a su casa a contarle que iba llegando de cobrar la pensión y estaba Sergio con una patrulla y pues le terminó dando todo el dinero y ya no sabía qué hacer. El papá de esta persona le dio dinero para salir del problema, eso nunca lo contó. O sea, a Sergio se lo iban a llevar en una patrulla Y por haber pagó. hecho algún delito. Y la señora tuvo que darle toda su pensión para que sacaran a este hombre. Que supongo lo hacía más por amistad con la señora Justina. Ujú. También me enteré que había una casa más en la zona de la cual nunca antes escuché. O no sé también porque cuando fallece esta señora, la abuelita, eh, terminan, dice que le avisan a Sergio que Sergio termina llorando mucho. Tal vez por la cercanía y porque según el relato de esta persona, la señora, que la verdad qué valiente, Ujú. enfrentaba constantemente a Sergio y lo cuestionaba por muchas de las cosas que hacía o decía. Así es. Pero hay algo que me platicaba. Bueno, quiero que sepa la gente que yo tuve una videollamada con ella. O sea, la conozco, sé que existe, obviamente, no fue únicamente por correo. La vi tal cual. Y una de las cosas que me decía en la plática es que sí, que tal vez si no supiéramos quién es Sergio, podría parecer un tipo bastante normal y a veces Ujú. está con buenos sentimientos. También me enteré que había una casa más en la zona, de la cual nunca antes escuché. En el 89 se sabe que fue el lanzamiento de Gloria. Una vez viendo siempre en domingo, mi abuela la empezó a criticar por cómo bailaba, la ropa, el pelo, todo obviamente para una señora de la edad no era que le agradara mucho. Pero luego empezó a decir, como ahora que ya es famosa, no viene a pagarme todo lo que le presté. Me sorprendió mucho el comentario y luego preguntamos lo que sabíamos. Gloria, ¿cuándo? ¿Dónde? A lo que contestó, pues siempre, refiriéndose a su casa y que cada vez que nos sorprendimos más, y siguió diciendo, se brincaba y me pedía prestado para el pasaje porque tenía que ir a clases de música y Sergio no le había dejado dinero. Y necesitaba para el pasaje si no le iba a regañar muy feo. O que si no tenía dinero para comida o comida porque Sergio ya tenía varios días que la había dejado encerrada y no tenía para comer. Y mi abuela terminaba invitándola a comer o dándole comida para que se llevara. Pero al parecer no se quedaba con las ganas y le decía, oye, pues dile que te deje dinero, yo acabo de enviudar y no tengo para estarte dando a cada rato. Y Gloria solo se reía. Preguntamos por dónde se brinca y nos dijo que por la parte del frente de las casas o que luego ya la veía en la cocina, pues había brincado por la parte de atrás. ¿Y cuándo? A lo que me dijeron mis primos. O sea, ahora, ¿cuándo fue esta etapa? Fue entre Boquitas Pintadas y el lanzamiento de Gloria,
que es cuando Gloria dice que estuvo con las perdidas y demás. Al parecer estuvo todo el tiempo encerrada y maltratada, hay que decirlo, Sí, sin sí, sí, sí. comer y sin poder salir, en la casa de la mamá de Sergio. Y por lo que relata, no la pasaba nada bien, o sea, aunque no estuviera Sergio ahí, no la pasaba bien, porque no tener ni para comer. No, ni para comer, ni para dinero, y tenía que ir a algún lugar, y no, o sea, no tenía nada absolutamente. Sí, como que le daba instrucciones de llegar a algún lugar y ella no tenía dinero y tenía que conseguir, porque además si no llegaba, la golpeaba o la maltrataba. Así es. Meses antes, un día estábamos varios chavos en la calle sentados en la banqueta y de la casa de Sergio salieron dos chicas. Iban agachadas y caminaban raro, como con miedo o timidez. Se fueron caminando y regresaron al poco tiempo. Supongo que fueron a una tiendita cercana, pero igual se veían de frente a mí y les busqué la mirada y les sonreí y ni me voltearon a ver. Supe que era Gloria, pero los hemos tratado de hablar y ya no nos hacen caso, por eso ya ni los pelamos. Entonces me acordé de la cena y recordé una Gloria, por decirlo de alguna forma, X, sin pintura, sin ropa a la moda. Supongo que aún conservo esa imagen por la referencia que tuvo en ese momento, pero de la otra chava no sé decir cómo era y no quiero mentir diciendo si era Raquel o alguien más. No, o sea, no era Raquel al parecer. Le pregunté algún detalle y la verdad que no sabía nada. Mi abue dijo, pues yo siempre pensé que era la sirvienta, siempre mal vestida, sucia. Con el tiempo, si se mencionaba a Sergio o a Gloria o salía en la tele, una vez más contaba la historia que ya no sabíamos de memoria. Pero agregaba que cuando llegaba a ver Sergio le decía que si se iba a ir de viaje le dejara dinero a la chava y pues él solo se reía o contestaba que sí. O sea, Sergio ya sabía que Gloria le estaba pidiendo. Y esta parte a mí me llevó a preguntarme cómo le fue a Gloria cuando la señora le dijo a Sergio, oye, no la dejes sin dinero, sin comida. Así es. No puedo saber con exactitud cuánto tiempo estuvo ahí. Todo parecía raro, pero no había referencias para pensar que algo estaba mal y menos los niveles que ahora sabemos. No se le veía, pero aparentemente no vivía ahí, Sergio. Obviamente Gloria Ujú. nunca le pagó. No sé decir cuánto tiempo. Bueno, pues también Gloria no tenía para pagar en ese momento y seguramente ya no se acordaba. Tampoco es como decir que le robaba. Ya sabemos lo que funcionaba con todas estas chicas. Eh, Aparte, aquí ella aclara que fue antes del lanzamiento y ella calcula que fue en el año 88 y que además había tiempos en los que estaba sola Gloria en esa casa, pero había otros tiempos donde estaba con doña Justina, la mamá de Sergio. Sí, dice, varias veces la señora se iba y después de un tiempo regresaba. El único lugar una vez que escuché fue un departamento en Copilco, que es el que se ha mencionado mucho. Ujú. A su hijo Eduardo nunca lo vi de cerca, solo entrando, saliendo de la casa o esperando en el coche a la señora o que la iba a dejar. La señora se empezó a juntar con las señoras de la cuadra a rezar el rosario y luego había café, bocadillos, etcétera. Se iban rolando cada semana entre 5 y 6 señoras, pero cuando le tocaba a la señora Justina, se hacía en casa de mi abuela. Pero recuerdo que decía que Sergio le llevaba lo que iba a dar de comer y lo recuerdo vagamente un día llegando con las cosas. O sea, Sergio compraba las cosas para que pudieran rezar el rosario. Ay, Ujú. tan bueno. ¿Algo que Sí, decir? no, yo aquí lo que entiendo es que él no permitía el acceso a la casa, que esta historia de probablemente Gloria estaba sola, no sabemos si había más chicas ahí, pero recordemos que no podían hacer ruido. Así es. Dice, Y otra vez, además para aclarar, quienes me están preguntando si me siento mal, ya también me acaban de mandar mensaje mi esposo, no, es que estoy leyendo hacia abajo, entonces bajo la mirada, una disculpa. ok. Otra vez llegué a la casa, supongo que era una temporada de vacaciones, donde estaban todos mis primos. Había casa llena y al verme entrar, luego me dijeron, si hubieras llegado 5 minutos antes, te habrías encontrado aquí a Gloria Trevi. Eh, yo era la que más me gustaba y me preguntó, ¿cómo está en casa de Sergio? Y me dijeron, no, vino a tocar y dijo algo, perdón, que la chica que acaba de entrar aquí tocó la puerta. eh, iban, iban en ese momento, una prima de ella era muy parecida a Lucero y resulta que la fue a invitar a formar parte de los coros. Ujú. Ella le dijo que no sabía cantar y Gloria contestó, no importa. Le dijo, no me interesa ser tu corista y ella le decía, pues mira, viajaríamos mucho y bla, bla. Pues le volví a decir que no quería. Entonces la trató de convencer que aunque fuera hiciera un casting, que en ese momento ahí estaba Sergio al lado y se lo podía hacer. Ella también le dijo que vivía en otro estado y eso contestó que no era problema, que les diera su dirección y teléfono y que ella se encargaba de convencer a sus papás. Mi familiar le siguió contestando que para hacer un casting de algo que no le interesaba, entonces Gloria casi llorando le empezó a rogar que entonces lo hiciera por ella, que porque si no Sergio las iba a regañar y que cuando se enojaba se ponía muy mal y no logró convencerla y se fue con las chavitas que venían acompañándola. O sea, ya estamos hablando de que empezaba
toda esta etapa donde tenían que hacerlo, ¿no? Pero además aquí, y yo lo quiero aclarar, justo para respetar el relato de esta persona, dice que ella, Gloria, como ya hemos visto, casi le llora a esta chica, lo hemos escuchado en otras historias, que no solo Gloria, sino todas ellas era como el protocolo. Y entonces aquí ella aclara, porque hasta lo pone en mayúscula, porque si no, Sergio las iba a regañar, o sea, las iba a Exacto. regañar a todas. Sí, 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 sí. Dice que se fue con las chavitas que le iban acompañando, ya Gloria iba acompañada de chavas, no recuerdo cuántas eran, lo comentaron que ya se iban porque estaban haciendo una mudanza, que habían venido a llevarse cosas, se salieron y poco después se fueron con un tipo de mudanza. Los comentarios de los que estábamos ahí, donde salieron, era que tenía muchísimo tiempo que no se veía movimiento en la casa, mi familiar muy sacada de onda diciendo, ¿y cómo me vio Sergio? O sea, la prima, ¿en qué momento me vio? O sea, si se suponía que la casa estaba sola y abandonada, ¿cómo fue que me vio? Lo cual ya sabemos que es como medio misterioso. A lo mejor la vio en ese momento, llegando, entrando, nada O más. incluso sí vivían ahí, pero no hacían ningún ruido, ni mucho menos. Bueno, dice que siempre se veían como taconazos, ¿eh? Dentro de la casa. Ujú. Dice, una vez más, nada cuadraba, todo era ilógico, raro, pero no pasó mucho tiempo de eso. Yo calculo que al menos de 2 meses empezaron ya los rumores muy fuertes, que andaban desaparecidos, que se Aline, etcétera. Después de eso, la casa estuvo sola hasta que los detuvieron. Pero se escuchaban taconazos en la parte de las escaleras, como que subían o bajaban corriendo las escaleras, y juro que la única explicación era que espantaban. No encontrábamos algo lógico, pero si veías la casa parecía abandonada y al menos nadie que yo conozca le tocaba ver a alguien entrar o saliera. Y se oían como taconazos adentro, fíjate. Pero aquí, fíjate, contrastándolo con los relatos, se supone que Sonia estuvo un tiempo viviendo con doña Justina. No sabemos si doña Justina estaba en este departamento en el que la ubican las autoridades y Sonia estaba en esta casa. Exacto, dice, la señora regresó a vivir ahí ya que su hijo entró en la cárcel hasta que murió más o menos en el 2010 o 2012. No sé, solo recuerdo que una vez pregunté por mi abuela porque no había asistido al lugar. La respuesta fue que crees que se murió la mamá de Sergio. La verdad no sé si fue algún evento o algo. Cuando Sergio salió de la cárcel, regresó a vivir ahí con su mamá hasta que ella murió. Se comentaban varias casas, Cuernavaca, Coyoacán, etcétera. Yo puedo jurar que su lugar siempre fue esa. Tal vez siempre estaba en otros lados, pero su lugar para vivir era esa casa. Al principio se veía más o menos normal y con el tiempo se empezó a ver mucho más desarreglado de lo normal, muy sucio. Como se ve en el video, esto no se queda así. Es más, para mayor referencia, la casa en la que sale ese video es precisamente Acacias, el número, de la que ha estado hablando todo el tiempo. Se le llegaba a ver en los comercios cercanos, sobre todo en un Chedraui pequeño que estaba justo en la esquina. Que ya nos había dicho una persona que lo había visto en ese Chedraui, ¿te acuerdas? En la casa. Sí, sí, ya nos habían contado que lo habían visto pagando. Ok. Después de que murió la señora que se pensaba que vivía solo, ya que hasta el momento nadie había visto a alguien más hasta septiembre del 2015, que por alguna razón uno o alguien fue a tocar y salieron. Es decir, salieron las dos hijas todas nerviosas, sin saber qué decir. Y pues la persona de la que habló dejó el recado que le dijeran a su papá que lo buscara. Minutos después Sergio salió y atendió a la persona. O sea, fueron a tocar y salieron las hijas. Ya vivía con las hijas ahí en ese momento. Ajá. Y nada más para aclarar, comenta esta persona que la señora Justina muere entre 2010 y 2012, ella muere en agosto del 2011 y Sergio dio entrevista al respecto. Como en el 2017 otra persona muy cercana fue a acompañar a alguien, ya que las hijas lo habían ido a buscar para rentar un local de comida, y en esa ocasión la que salió fue Sonia con las niñas, y pues explicaron que les habían comentado que querían rentar el local, pero le dijeron que ellas no sabían nada, que tenían que hablar con Sergio. Querían rentar un local para comida, que te acuerdas que también ya se mencionaba que tenía restaurantes en Mérida. En otra ocasión también tocaron en la casa unos conocidos, había un patio, cosas de restaurante, con anuncio de venta. Lo mismo salieron las tres muy nerviosas diciendo que se veía con él, pero que tampoco estaba y le llegó nada. Ya estaban empezando a montar como un restaurante, ¿no? Sí, bueno, era más como local de, ahí cocinaban y repartían la comida. Así es. Tiempo después me llamó la atención un carro camioneta chico con un logotipo de un restaurante y pregunté a mi familiar que si a poco Sergio tenía un restaurante y me dijeron que no, que vendían comida pero a domicilio y él era el que entregaba. ¿Te acuerdas que ya había mencionado también algo así? Sí, en Mérida que lo hacía. En Está Mérida, en Mérida eso es lo que hacían. comida a Cocinaban, domicilio. ajá, comida a domicilio. Aquí la pregunta es, bueno, pues todo parece indicar que ya para que Sergio estuviera repartiendo comida a domicilio, es porque en verdad no estaba nada bien económicamente, ¿no?
No sé, es que yo ahí sí tengo la duda porque no estaban mal económicamente, porque tenían propiedades cuando estaban en Brasil y de todos modos mandaba a las chicas a vender comida. Así es. Cuando esto me tocó estar cerca de alguna manera y cuando veo entrevistas o programas sobre el tema, hay imprecisiones o datos erróneos, como por ejemplo que saliendo de la cárcel se fue a vivir a Cuernavaca y pues no. Tal vez pasaba temporadas ahí, pero hay muchos testigos que durante años lo vieron por esta casa, que lo vieron salir casi todos los días muy temprano durante mucho tiempo, o de donde estuvo Gloria en el tiempo entre Boquitas Pintadas y el lanzamiento de Solista, en los ochentas, que llegó era, véanme, aquí vive Sergio Andrade, que todo el mundo se entere que hay un vecino famoso y como en los últimos años se escondía ya casi nadie de los vecinos sabía que vivía ahí. ¿Algo que decir? No, pues También, es que eso pasaba desapercibido, pero son en esas fechas más o menos cuando nos han dicho que lo han visto en ese centro comercial. ok. Nos promete que va a tratar de investigar qué pasó con Eva, porque es parte de la investigación que tiene. Y dice, se preguntarán por qué cuando salió de la cárcel nadie dijo hizo nada, pues porque no había nada que hacer, o sea, no tenía ningún orden de aprehensión ni nada por el estilo. Por otro lado, aparentemente el señor se porta bien. Dice al final, por azares del destino conocí a alguien cercano a la familia que me contó cosas muy delicadas, que solo las compartiré a Poncho y a Maggie para que puedan investigar o al menos darse una idea de la porquería de ser que es Sergio. Y ya veremos qué vale la pena decir porque creamos que es cierto. Tampoco tengo la autorización para platicar de eso. Sí me platicó unas cosas muy fuertes, gracias por haber puesto eso. Sí me platicó unas cosas muy fuertes referente a cómo se inició Sergio en el medio artístico. Tú ya la sabes, Maggie. Sí, 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 apenas iba para allá. Es información muy importante, pero que también puede ser delicada y sin fundamento pues no la podemos compartir. Y me parece muy valiente que ella haya hecho este relato y nos lo comparta. Y por aquí estaba viendo también a alguien que dijo que había trabajado en esa escuela y da la dirección. Entonces, yo sí los quiero invitar a todos, de verdad. Si ustedes tienen un dato, si saben algo del pasado, del presente, de Sergio Andrade, compártanlo, háganlo público. Yo sé que da miedo, pero es importante, sobre todo en este momento en el que este tipo se está burlando prácticamente de todos nosotros, pero no solo de nosotros. Lo más triste es que lo hace de todas estas mujeres y la demanda en California, actualizando su página de YouTube. Mira, aquí nos pone muchas cosas para qué analizar. Bueno, número uno, el vínculo de Sergio Andrade con Menudo, que está muy fuerte. Cómo sí había contacto y cómo sí iban inclusive con él y a su estudio. Número dos, ¿qué pasó con Gloria en el tiempo entre Sergio y entre Boquitas Pintadas y el disco de él? Que eso no sabía dónde estaba. Que el grupo Kidoki ya sabíamos que estaba haciendo con Sergio, pero este grupo de niñas del que Sí. poco se ha hablado antes de Boquitas Pintadas, que ya estaba haciendo y que estaba formado y que se canceló por el fallecimiento de esta chica Eva, que casualmente es un poco parecido a la historia que le contaban a Liliana, ¿no? Sí, solamente que cambia el nombre y lo que relata Liliana es parecido a la historia de esta otra chica, que es lo que decíamos, probablemente pasó y él cambia el nombre en la historia o se lo inventó. Y de cómo a Sergio también ya lo habían ido a buscar una vez. Bueno, una vez ya se lo quería llevar la policía y cómo otra vez también estaban Mm. correteándolo por lo de otra niña. Quiero que sepan que esta historia con las niñas embarazadas viene de mucho tiempo antes Ujú. y que sí puede tener muchos hijos de los cuales todavía no se ha hablado. Y hay investigaciones cercanas y certeras. Gente que a lo mejor en este momento ustedes pueden conocer y no saben que son hijos de Sergio Andrade, pero hay una investigación al respecto. De hecho, a mí me llama la atención, y esto ya lo había comentado alguna vez en mi canal, y estoy buscando el texto porque se los quiero leer. Hay una, hay un libro, casi todos los libros de Sergio Andrade relatan historias que pudiéramos considerar parte de su vida. Pero hay un libro en específico que se llama Peatón, en donde este tipo habla. Peatón también es la historia, bueno, de un tipo, su familia.
su esposa peatona, sus hijas peatoncilla y peatoncita y su hijo primogénito, el futuro peatón, viviendo todos en la ciudad mítica San Pablo Laguna, la megalópolis más poblada y extensa del planeta. Unión de ciudades, bueno, dice que Peatón es una historia tierna, tremendamente divertida, crítica, irónica, cáustica. No sé, yo siento que aquí él está hablando justo porque dice, Peatón es la historia de su familia, su mujer, peatoncita, peatoncilla y su hijo primogénito, Peatón. Que tiene contacto con él. Exacto. Quiere decir que tiene contacto con el hijo, que no sabemos si este es el hijo mayor o hay Que ya antes. podría tener nietos. Ya podría ¿Sergio? tener nietos. Sí, Claro, por supuesto. tu hijo tiene mi edad aproximadamente. O sea, ya puede tener hasta bisnietos. Y todavía no sabemos si antes hubo otros. Hay muchos familiares de Esto Sergio no que se todavía no trata, salen, pero estamos esto no investigándolo. se trata de los hijos, sino de las probables víctimas en aquel Claro. momento de Sergio. Claro, claro, claro. Y hay que ver, o sea, hay que ver porque ahí hay una beta de información muy importante. Y justamente por aquellas, ¿hay algo que quieras decir respecto a esto, Maggie? No, que así como esta persona de forma tan valiente cuenta esta historia y nos ayuda a encajar piezas que simplemente no encontrábamos, porque les digo, esta información se cotejó con información oficial y todo tiene sentido. Así, si alguien tiene información, de verdad, compártala con quien quiera, no precisamente con nosotros, que estaría bien que fuera con nosotros. Y lo vamos a hacer igual, porque hay que cotejar la información, no es nada más salir y hablar. Tenemos fotos de la casa y no es una, la casa ya cambió, casualmente cambió de dueños en el 2010, no, 20. 2020, perdón, que es justo la fecha en la que al parecer se fueron a Mérida y después de Mérida, bueno, es lo que ya no sabemos, pero bueno, justamente porque está en el registro público de la propiedad, lo que les digo, todo se puede investigar, chavos, nomás cuestión de ponerse a buscar, hasta el 2020 estuvo a su nombre, durante todo ese tiempo. La casa no es una casa lujosa, es una casa pequeña y modesta, en un lugar no No es una lujoso casa tampoco. sencilla. O sea, definitivamente no podría estar ahí, ¿no? O sea, no podría estar ahí si fuera millonario. Es que yo sí creo que tiene dinero, solo que es miserable. ¿Tú crees? Yo sí lo creo. Yo creo que no tiene dinero. Yo sí creo que terminó en el hoyo. Porque mira, más allá de que sea miserable, antes ponía a las personas a hacer las cosas. Ya para que él se pusiera a entregar comida de forma directa, es por algo, ¿no? O sea, ¿tú crees que iba a humillar él? O sea, te lo creería que mandara a todo el mundo y que él tuviera el negocio, sí, porque es lo que hacía antes. Pero ya para que él se pusiera a entregar la comida exponiéndose a que gente lo conoce, obviamente, y lo pudieran ver entregando comida. Pues sí, pero es que también es una forma miren, pensando más o menos en que este tipo es un enfermo, era también una forma de estar en contacto, porque ¿quién compra comida a domicilio? La mayoría de las ocasiones son familias y no sabemos si era su manera de localizar probables víctimas. Ay, pues bueno. Y Y por como esa se época, suponía que él justamente, ya había pagado lo que había hecho. sí. Tenía una propiedad también en Cuernavaca, tenía una propiedad también en Coyoacán, según lo que estaban diciendo. Pero bueno, por esa época estaba intentando relanzar su carrera musical. Yo en verdad, y lo digo no desde el odio ni del que me caiga mal, no. Qué hombre tan malo, por Dios, qué material tan horroroso y tan asqueroso la música que estaba haciendo en ese momento. ¿A qué cabeza cabe decir que este hombre era un Rey Midas cuando escribía y horroroso, horroroso, horroroso? Te digo, acaba de actualizar toda su información y todo su material. Estuvimos viendo las canciones con la única finalidad de ver qué mensajes manda ahí. Y hay mensajes muy claros para poder hacer, ¿no?
Siento que ocupa estas canciones desde aquel momento para amenazar prácticamente, porque empezando por el título de Esto no se queda así, y así otras tantas canciones, o sea, es, es lógico pensar, no sé si sea correcto, pero sí lógico, que son mensajes de amenazas. Además, en los videos tiene fotografías de las chicas, comparte cartas de las chicas, y para mí es como una manera de amenazarlas. ¿Pero qué crees, Maggie? Una canción nomás así, todas las demás, parece que estamos hablando de un ángel de luz, diciendo unas cosas que me da dices, bueno, este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Cómo pone cosas como si fuera casi casi un sacerdote? Bueno, la primera canción que aparece la de Caro, que ya la conocemos todos, donde Ujú. dice, fíjate nada más, ay, no, 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 no. Habla de Caro y parece que está hablando del mismo. Que cómo briegas a la gente, que cómo es. Sí, O sea, parece, sí, sí, parece que sí. se la está dedicando a él, por Dios santo, o sea, por Dios santo, o sea, con qué, o sea, la de veces que sabe haber cortado la lengua por andar diciendo esas tonterías ese hombre, o sea, ¿cómo se le ocurre poner eso, por favor? Es Qué que no, asco de tipo. no dudo que se haya reflejado y estaba hablando de otro y en realidad salió lo que siente por su persona. No, no, no. Y luego era Sergio y su grupo, porque en ese momento tenía un grupo donde básicamente está su hija mayor, que le ponen así como una batería, pero un piano, pero Sí. una envoltura de sándwich con papelito, pero una flauta, pero le pone como 20 instrumentos musicales rodeados. Muy talentosa ella. No sé, a mí me rompe el corazón verla tan Sí. chiquita, trabajando con él y tocando todos los instrumentos. En verdad, a mí me Y rompen. además, en ese video la niña se ve como si tuviera 11 o 12 años y la realidad es que para ese momento ya era incluso mayor de edad. Entonces, eso nos habla de lo mal que la pasaron estas niñas. También Seriani busca a la otra chica y menciona, es muy pequeñita. ¿Cuántas deficiencias tuvieron en el desarrollo por falta de alimentación o pésima alimentación? Se ve muy chiquita y se ve triste, ¿eh? Es una pena verla como está. Y luego sale una canción que se llama Uno sale de casa, y dice, salen para luchar por su vida a la calle, pero algunos viven de ahí. ¿Por qué ganarse la vida? ¿Por qué hay que ganarse la vida si nos fue concedida? ¡Claro, inútil, huevón! Exacto. Por supuesto estás poniendo eso, bola de inútil, pelotas gigantes, como Porque hay que compositor. ganarse la vida si ahora ya no puedo estar explotando menores que trabajen para mí. Claro, y luego Mantenido. dice, bueno, ahí tocando con una guitarra tapizada con periódico, que uno sale a quererse ganar la vida porque, ¿por qué te la tienes que ganar si ya te la dieron? Y que se va desinflando y va reflexionando y dice, y acaba uno pensando en una soga o en una bomba. Ay, ok, como tengo hueva y no quiero trabajar, voy a ver si me Pero auto. yo les voy a decir una frase que mi mamá siempre me decía y hasta la fecha yo la ocupo, porque son de esas que cuando eres hijo de casa, es como de, ay, mi mamá otra vez, pero ya cuando eres mamá es como de, ahora yo la digo. Mamá, es que tengo mucha tarea, ojalá ya me muera. Ay, ojalá, esta era mi frase, Ah, ojalá pues ahorita que salga me atropelle un burro. Y entonces mi mamá decía estas sabias palabras, todo huevón, solo piensa en morirse. ¿Y qué crees, Sergio Andrade? Mi mamá tiene toda la razón. así es, así es. Entonces este hombre prefería quitarse la vida o poner una bomba que trabajar, porque, ay, no, qué difícil, por favor, porque hay que ganarse la vida. La siguiente canción se llama Nomás para vivir, donde de nueva cuenta vuelve a salir la vida y dice, no naciste para robarle a otras personas sus destinos. ¿De qué estás hablando, inútil? O sea, no naciste para robarle a otras personas sus destinos. ¿Y tú para qué naciste, engendro? O sea, ¿para qué naciste si no fue para robarle a otras personas sus destinos y desviarlas y Sí. lastimarlas? No, 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 no. O sea, y hay que vivir la vida plenamente, aunque por accidente sea uno feliz. Claro, robándole a otras personas la vida a sus destinos. Por cierto, en compositores aparece L&M y Sergio Andrade. L&M creo que es Lara y Monarres, lo cual sería muy triste porque escriben esas cosas y eran buenos compositores. L&M. Yo esperaría que no. Lucifer y Maquiavelo podría ser, ¿no? Sí. Algo así, no sé, no, no, o sea, no sé, una cochinada. Entonces, fíjate cómo él en verdad no tiene idea de quién es y se pone a hacer canciones como para así que a la gente le vaya bien. Tiene otra que dice cómo pasa el tiempo, en la que habla de
porque ya ves que él canta así todo el tiempo, porque una Pero ¿quién le computadora dijo ya que va a ser canta? obsoleta, porque ya un lápiz ya va a terminar en carbón, porque una papa va a terminar en caca. O sea, todo así, todo habla de eso, de que todo pasa en algún momento y dice, y no estaremos ahí para verlo. Ay, Diosito Santo, Otra qué vez poético. pensando. Seremos un rayo de luz rebotando en el universo. No, compadre, vas a ser un pedazo de carbón Y ardiendo lo en que voy el... a decir es en contra de todo lo que yo hubiera creído. Yo esperaría que este tipo le queden muchos años de vida para que pague el maldito todo lo que hizo, No, porque no, no. también me parecería muy injusto que ya se murió y ya dejó la bronca ahí y él se murió. No, 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 no. Ay, gracias Alejandra Esteban. Mira, yo me está quitando lo ignorante, me da mucho gusto. L&M es letra y música. Ay, Ah, gracias. 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 Entonces este hombre, que ya es casi un ilutinado, saca la canción Esto no se queda así, que es lo más horrendo del mundo, con música como de Tenochtitlán, donde él es un jeque árabe, y dice que el hombre es baleado y preso por la traición de amigos y amigas. Para eso él dice que fue por la raza mutilada por la conquista del extranjero, es como la venganza de los indígenas. No seas payaso ni ridículo, por favor. Habla de que el que nunca me ayudó, que siempre estuvo contra mí, creo en la justicia divina. Pues si crees en la justicia divina, compadre, vas a estar más quemado que un chicharrón en carnicería con mucho fuego. Y es lo que estamos esperando. Y obviamente, dice, si me quitan, arrebato, y si me pegan, pego y muerdo. Y entonces dice, ¿qué hago? Pues me quito el pezón. Y se amputa el pezón. En un video musical. Eso no es de personas normales y coherentes. Digo, todos podemos tener un No, grado de locura, pero este tipo es un enfermo por no, donde Maggie, lo pero vean. no, su nivel de descaro llega más grande. Pone un letrero donde dice, la esposa golpeada por el marido borracho e infiel. ¿Qué? Estás hablando de mujeres golpeadas, que afortunadamente la señora después al final agarra uno de estos para hacer la masa y le da un golpe en la cabeza al Ojalá te hubieran hecho eso. Estás hablando neta de infidelidad y de gol. O sea, ¿en verdad estás hablando de eso tú? Un hombre de muchos valores. Sí, un hombre de valores defendiendo a las mujeres golpeadas. Hazme el repuerco favor, hijo de tu re... Ay, ¿por qué me ponen a ver estas canciones? Que yo me estoy poniendo mucho Yo más te dije, yo curioso. estoy leyendo, tú sacrificate. No, la esposa golpeada. Y luego empieza a hacer como karate panda, así, empieza a hacerle así, como de. Ay, 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 uy, uy, Yo uy. ese video solamente he visto un pedacito de eso porque me lo encontré en TikTok hace un tiempo y se ve cuando baja un pie de la cama con unas calcetas todas percudidas y la patota gorda así. Ay, no, me dio mucho asco. No, es que en verdad, o sea, Kung Fu Panda, es como Kung Fu Panda, exactamente, como entre Kung Fu Panda y el Ecoloco, una cosa horrorosa. O sea, es lo peor que he visto en mucho tiempo. Y aparte, como, esto no se queda así, esto no. Por favor, por favor. ¿Y quién dice que ese hombre era un genio musical? O sea, ¿quién dijo que ese hombre era un genio musical? He visto componer mejor a cualquier Pero persona. también ya hemos escuchado que Cristal dice que le robó canciones, muchas de las composiciones que creíamos que eran de él en realidad eran de Gloria o de Mari Morín o de otros autores. O sea, él que hacía, se robaba el talento de las personas y lo hacía pasar por suyo. En realidad este tipo no tiene ningún talento. No, ninguno, exactamente. Yo creo que se la pasó robándole a todas las personas sus composiciones, haciéndose pasar por como que sabía algo. Porque aparte la música es como de. Como música andina, pero bueno, me encanta como hubiera hecho un featuring con la Tigresa del Oriente y te juro que la Tigresa del Oriente se hubiera visto como Bárbara Streisand a su lado. Aparte, no es que canta mal, desafinado, horrible, o sea, parece que está cantando con la. Sí, parece Yo que no está sé cómo cantando. se atrevía a poner a estas mujeres durante horas y horas y horas y horas sin comer, sin poder sentarse, porque lo hemos visto en muchísimos relatos, cómo les exigía que aprendieran. Sergio, nunca aprendiste a cantar. O sea, A tú, nada, no aprendió a nada. Aparte, como le coloco tirado así. Óigame, no, es comedia involuntaria, no puede ser. O sea, te juro que he visto pedazos de popó con más gracia que él.
Y de lo que hacen los perritos en el parque, o sea, yo te juro que preferiría quedarme viendo 1 hora el pedazo de popó del perro que estar viendo lo que este hombre estaba haciendo en ese video. Es asqueroso este tipo. O sea, no puedo, no encuentro las palabras para describir el asco que este hombre genera Pero ahí y te el va. desprecio, porque todo lo que hace es una burla. Y se puede estar burlando de ti, de mí, de nosotros aquí en el chat, de la sociedad en general, pero la burla que hace de sus víctimas, que Mira, ahí este donde dice tipo, uno, hay que poner una veladora para que viva muchos años, porque este tipo no se puede morir ahorita, no, tiene no, que no, pero pagar. aparte de eso, mira, Maggie, lo que estaba pasando con la carrera de Gloria, ¿te acuerdas? Que ya estaba, que la puso bañándose en popó y que la ponían en Ujú. que llena de... Este hombre ya estaba para este punto de locura y de horrorosidad y por eso lo último de Gloria estaba fracasando. Lo mejor que le pudo pasar a Gloria toda la vida. Ahora sí que como haya sido, fue separarse de este hombre, Sí. porque este hombre iba a esto. Y Gloria pues, está haciendo lo que está haciendo ahorita, o sea, que tiene muchísimo mejor gusto que lo que este hombre hubiera hecho. O sea, esto que estamos viendo ahorita con Sergio Andrade hubiera sido posiblemente lo que él quería hacer con Gloria. Sí, yo creo que ese era el camino que le quería dar a Gloria. Y yo lo he dicho, independiente de las cuestiones legales, solamente vean el cabello de Gloria cuando se aparta de Sergio. Tiene un cabello muy cuidado, muy peinada. La ves y o sea, su imagen es completamente diferente. Antes se veía sucia. O No, sea, no, ni no, siquiera a ver, necesitabas estar cerca de ella para saber que esa ropa olía mal. no se veía sucia, estaba sucia, no la dejaba A bañarse, eso voy. ni Y siquiera hoy por ropa. hoy es otra completamente, pero la porquería venía de él, porque Asqueroso. aparte en aquel tiempo veíamos a todo el resto de las chicas igual, no, como que no se veían limpias y disculpen, no quiero faltarle al respeto, pero es que era la imagen que daban. Y hoy por hoy todas las ves y todas guapísimas. Guapísimas. Si algo creo que podemos percibir cuando las vemos, bueno, yo soy muy de percibir, de imaginarme a qué huele su maquillaje, yo siento que todas huelen a maquillaje. Ay, una cosa horrorosa. Y luego saca otra canción que se llama Amaneceres, donde sale su hija con, te juro, Maggie, perdón. ¿Has visto esos paquetitos de donde meten los sándwiches de plástico? Sí. Bueno, pues cerrado con piedritas. Entonces así, haciéndolo así con el paquete de sándwich con piedritas, porque se le hizo chic hacer eso. Y la canción dice, nada que amar, si tú y yo no estamos juntos, yo no podría hacer el mundo como Dios lo planeó. Son mensajes. Yo no seré más humano, bestia sin corazón, si nuestros cuerpos no están juntos. ¿Y cuándo ha sido una bestia con corazón? Disculpa. O sea, Y a dice, ver, si no espérame, estamos ¿cuál juntos, me es va a convertir en una bestia sin corazón. hay algo que no entiendo. ¿Qué piensa este inútil? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que él siguiera abusando de menores? Ah, no, sí, no, no. Y encima dice, si no estoy contigo, me voy a convertir en una bestia sin corazón. ¿Y qué fuiste todo el tiempo? Ajá. Luego dice uno solo los dos, que canta con armónica, donde habla de que el sueño era que los dos fueran uno para siempre. Pues yo no sé si sea para Sonia. Y luego ahí te va. Hay una canción que le dedica a Cuba. Dice, siento nostalgia de ti, aunque nunca he estado ahí, pero sé que ahí podría ser feliz. ¿Qué tal la isla donde quería estar y donde pasa todo esto con los menores de edad? Ujú. ¿Qué tal que está ahí? Porque hasta bruto es. Hasta bruto es. ¿Qué tal que está ahí? Y aparte, ¿sabes qué pasa? En Cuba tienen mucho cuidado porque nadie puede matar animales así nomás porque sí. Entonces, protegen mucho a los marranos. Entonces, no sé, podría ser. No, ya sabemos que ahí está muy triste lo que sucede en Cuba referente a los menores y todo el tráfico y lo que hay. Y este hombre, yo no sé por qué me suena que podría ser ahí. Feliz cumpleaños, Emi Aileen. Dice, y luego dice, el mundo ya no es lo que era. En resumen, fíjate que le tira a AMLO. Dice que ya todo cambió y que porque pusieron una alberca en la Ciudad de México y que todo está muy mal. Hasta salió político el hombre. Y luego tiene otra que se llama Invulnerable, que es un poco como la de Unstoppable. Ay, no. Le pido a Dios que nadie me lastime, que nadie me quiera, porque tengo envidia, porque me están lastimando. De donde Él es invulnerable, quiero ser invulnerable al dolor que me causa la gente tan mala. ¡Cállate! ¡Cállate! Con Sí, loco. no puedo decir las palabras que quisiera decir, pero
pedazo de popó. O sea, ¿de verdad siente que lo atacan? ¿De verdad siente que él es el que sufre? No. Mira, falta la mitad del disco que lo vamos a dejar para otro programa donde vamos a hacer un análisis un poquito más certero de las letras de las canciones, pero como siempre este hombre en la letra de las canciones te va soltando como pistas. Y según él, utilizando nombres de personas famosas, en realidad habla de lo que él piensa. Eso de lo de Cuba está muy fuerte. Eso de que va a cobrar venganza también queda clarísimo, que se va a vengar de todas las personas que le hicieron algo, que se va a convertir en un monstruo por haberlo dejado solo y por haber rechazado el plan de... Ya era un monstruo, ¿qué le pasa? Siempre fue un monstruo y más con las cosas que ya sabemos últimamente. Se me va a derramar la... Claro que se me va a derramar la bilis. ¿Por qué me ponen a oír esos discos? Porque ahora no, o sea, te juro que no sé qué voy a hacer para quitarme esa sensación de la cabeza, como haber escuchado. O sea, ¿sabes cómo se debió haber llamado ese disco? El destete de la marrana. Eso hubiera estado más bonito, lo hubiera quedado mejor todavía. Eso Yo lo hubiera puesto cuando un pedazo de popó quiere cantar. Ay, no, cacajits, algo así por el estilo. Sí, Una cosa algo así. asquerosa, pero bueno, ya Es nos que él vamos es ahorita. asqueroso, en sí su presencia, su Grotesco, imagen es asqueroso. grotesco. ¿Qué crees que haya hecho con su pezón? ¿Se lo comió al mojo de ajo? ¿Qué habrá hecho? Ay, mira, es tan asqueroso que no lo dudaría. Ay, lo enmarcó, yo creo. Es tan. Ay, a lo mejor se puso un implante, ¿eh? Me quedé pensando por ahí. Y es tan guarro que capaz que por ahí se metió una bolsita de refresco, le metió refresco y le hizo un nudo. Y ahora sí ya tiene el busto que siempre deseó. Es cierto. Porque ¡Ah, te cachamos, Iris! ya van varias historias que escuchamos respecto a eso. Que ojo, no está mal, ¿eh? Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Nada más que este tipo hizo cosas con el cuerpo de menores y de otras jovencitas que no lo querían. Sergio tiene chichis. Bueno, ya. Es niña. Bueno, ya, ya me está regañando la productora señora Sánchez. Pero bueno, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas. Estamos teniendo todavía investigaciones muy fuertes. Hay personas que nos han contado cosas muy fuertes que están pasando y que si no quieren hablar, no vamos a poder decirlo, pero muchos están dispuestos a hablar también, porque no crean que todo ha pasado. Hay cosas que siguen pasando muy fuertes con muchos menores involucrados y hay que hacer una investigación al respecto, ¿no? Y lo que les decía de las canciones y de este tipo siguió recibiendo ganancias hasta 2023 y ahorita les voy a enseñar ese documento. Y lo otro es, Sergio Andrade, pues no te vas a morir pronto, esperemos que no, todos tenemos fe, te deseamos una larga vida porque tienes que pagar, cerdo asqueroso, todo lo que hiciste. Así es, gracias a las más de 2,100 personas que nos están visitando. Como siempre, es un placer enorme poder compartir con ustedes. Y miren que es viernes en la noche, que es cuando dicen, es que es malísimo el viernes en la noche. Pues no. Y bueno, mandarinas para quien se las merezca, para quien las quiera y para todos los demás, todo el amor del mundo, porque como queremos a toda la comunidad tan hermosa que está con nosotros. Sí, sí, Un de beso verdad. enorme. Nos vemos acá en la licenciada Maggie. En unos minutos, bye. Bye.